buenos y nos ayudan demasiado y después obviamente regresamos, ¿no? Entonces, bueno, estábamos viendo la parte de movimiento, decimos que el movimiento que estudia la física se engloba en esta parte que se llama mecánica y tenemos dos partes, la cinemática que estudia el movimiento pero sin tomar en cuenta sus causas y tenemos en este caso la dinámica que es la que estudia el movimiento pero tomando en cuenta sus causas. Y decíamos que estos movimientos son medidos de manera vectorial, ¿no? Es decir, necesitamos una medida o tengamos la dirección, un punto de aplicación y tengamos un sentido, ¿no? Entonces habíamos visto algunos vectores y vimos algunos tipos, por ejemplo, la distancia, la trayectoria, el tiempo, velocidad, aceleración, que se ocupan aquí. También habíamos visto la diferencia entre rapidez y velocidad, ¿no? Y desplazamiento y distancia, que es muy importante. Eso solamente hay que saberlo a nivel conceptual, la diferencia entre esos. Pero después, en adelante, vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, que la misma, la fórmula, en este caso, se tienen que, digamos, de alguna manera, diferenciar, ¿no? En este caso, y solamente vamos a tomarle más en consideración la distancia, o sea, dejar atrás conceptualmente la rapidez, porque con la que realmente vamos a trabajar va a ser la distancia, ¿no? Entonces, eh, de qué va esto? Entonces tenemos que ver los tipos de movimientos, y entonces vamos a ver estos tipos de movimientos. Tenemos movimientos, en este caso rectilíneo, que es el más famoso, ¿no? El movimiento rectilíneo, el rectilíneo uniforme, es decir, que solamente va a un sentido y a una misma dirección y a una misma velocidad. Tenemos que sería este, ¿no? Tenemos el movimiento circular, que es este, ¿no? Que también puede acelerarse. Tenemos el movimiento, en este caso armónico simple, ¿no? Que también es una combinación entre estos dos. Luego tengo el giro parabólico, que es este. Por ejemplo, este se utiliza mucho en los cohetes o en los cañones, en los misiles, es decir, hacia dónde va a caer. Por ejemplo, en una pistola, la parábola, los de disparar. Los tiradores deben de saber hacia dónde dirigen sus armas, ¿no? Luego el pendular, que es este, el de los péndulos, que tienen toda una fórmula que van cediendo energía, se va en movimiento y van cediendo energía, y el movimiento ondulatorio, ¿no? Que sería en este caso este, que va haciendo ondas, que se va moviendo de esta manera. Entonces, básicamente son los tipos de movimientos. En realidad, nosotros lo que nos interesa más es el movimiento rectilíneo, ¿no? Y un poco el movimiento circular. Es el que vamos a ver para fines, en este caso, de nuestro examen. Y algo que les quería comentar es que también traten de entrar más a la página, hacer los test. Hay algunos nuevos, de repente ven algunas cosas, siempre estamos modificando la página, entonces a veces hay unos links caídos, otros le ponen, pero es a veces porque estamos haciendo esa modificación, ¿no? Pero siempre que estemos haciendo cosas, les voy a ir avisando. Muy bien, entonces vamos aquí con este movimiento rectilíneo uniforme, entonces decíamos que es un movimiento que no toma en cuenta lo que hace que gire o que se empuje algo, sino simplemente las cosas como se mueven. Entonces, por ejemplo, el simple rectilíneo uniforme es que partes de cero y llegas a un lugar, a tal, pero en este caso no hay aceleración, es decir, no va cambiando la velocidad, se mantiene constante, constante, constante. Si vas a 50 kilómetros, entonces vas a 50 kilómetros siempre. Entonces, esto nos ayuda a entender, por ejemplo, cuando dices, ¿cuánto hago de aquí a Cuernavaca, ¿no? En este caso, esos son 75 kilómetros. Si vas a 50 kilómetros por hora, entonces haces la conversión. Entonces, ahí no tomas, en este caso, en consideración, por ejemplo, que pases acelerando o puedes ir desacelerando, en fin, ¿no? Sino que puedes ir cambiando las velocidades, no lo toma en cuenta, es como si fuera simplemente derecho. Es un poco lo que hace Google Maps, por ejemplo, así toma sus consideraciones de distancia, que dice, vas a hacer 1 hora 35, sí, pero a qué velocidad y no tomas en cuenta que puedo acelerar o desacelerar, ¿no? Entonces, para poder, creo que esta la fórmula la conocen, entonces es un poco la cuestión de cuáles son, en este caso, eh, como decirle la fórmula. Entonces decimos que no vamos a tomar la rapidez, vamos a tomar la velocidad. Entonces, en este caso,
En el movimiento rectilíneo uniforme podemos encontrar la velocidad, el tiempo y la distancia. Aquí dejamos atrás desplazamiento y dejamos, en este caso, rapidez, ¿no? Y aquí solamente velocidad y distancia. Entonces tenemos la fórmula, que es la fórmula más famosa, ¿no? Aquí es esta. Entonces, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Entonces, ¿a qué velocidad nos ponen? ¿A qué velocidad va tal carro que va a tal distancia? ¿No? En 2 horas. Entonces, ¿a qué velocidad va? O queremos saber la distancia, es decir, cuánto recorrió, ¿no? Un carro que va a 50 kilómetros por hora y hace 5 horas. Entonces, ¿qué distancia recorrió? O el tiempo, ¿no? Y entonces tengo que tener la distancia y la velocidad a la que fue para saber el tiempo. Entonces, aquí la que es importante, la que es muy, muy, muy importante, pues es esta, ¿no? Esta es la fórmula importante. Esta es la fórmula básicamente que nos dice cuánto o la medición, en fin, todo ello, ¿no? Esas son las fórmulas, esta y esas son las variaciones. Entonces podemos tener eso, ¿no? Entonces, obviamente aquí, permítame, entonces esas son las que vamos a ocupar, son las importantes. Y si viene un problema de estos en su examen, de esos, ¿no? Por ejemplo, un automóvil recorrió 450 kilómetros en 5 horas para ir a la Ciudad de México, al Valle de Acapulco. ¿Cuál fue la velocidad media del recorrido? Entonces, te fijan aquí, nos ponen velocidad media porque toma en cuenta esto de la aceleración, de si no, sino que ibas a la misma velocidad. Entonces, si se recorrió, entonces ya tengo aquí, por un lado, ya tengo una medida, ¿no? Recorrió 405. Entonces ya tengo en este caso aquí la distancia que recorrió 400 y luego en 5 horas, ya tengo esto. Entonces me dice cuál es la velocidad. Entonces voy a ocupar esta fórmula acá, ¿no? Y entonces yo tendré así, ¿no? Velocidad, en este caso, igual. Ujú. Igual, en este caso, a distancia, ¿cuánto es? 450, ajá, entre, en este caso, 5. Y entonces, ¿cuánto me sale eso? 450 entre 5 me sale 70. Entonces, en este caso, iría a 70 kilómetros, ajá, kilómetros por, y le ponemos, vamos a ponerle kilómetros hora, ¿no? Una línea, kilómetros hora. Entonces, hacemos esto y ya nos sale aquí, ¿no? A la velocidad a la que iba. Entonces, si fijan, son problemas muy sencillos. Este es el problema que les ponen de esto. Ajá. No hay muchísimo más. Entonces, eso es el que les ponen. Ujú. Y entonces, aquí, después de este, ajá, entonces entramos a uno un poquito más complejo, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Ah, de hecho, no era 70, era 90. Pues sí, 455 pues son 90, no son 70. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, estos son el tipo de ejercicios, ¿no? Que les van a poner en su examen. ¿Qué distancia recorre en 2 horas? ¿Qué distancia recorre por segundo? ¿Cuánto tarda en recorrer 10 kilómetros? Y siempre vamos a utilizar este triángulo, ¿no? De la velocidad, tiempo y distancia. Entonces, sabiéndose la primera fórmula, las demás salen completamente solas, ¿no? Entonces, a estos ejercicios se los voy a mandar, ¿no? Igual este, ¿no? Por ejemplo, con este tipo de fórmulas podemos saber y podemos determinar, por ejemplo, la velocidad, las estaciones, el recorrido de la Tierra alrededor del Sol, cuando va a pasar este tal eclipse o todo eso, por estas mismas fórmulas tan simples, ¿no? Son fórmulas muy, muy, muy simples. Muy bien. Y vámonos ahora con el movimiento, en este caso acelerado. Entonces, el movimiento acelerado, como vemos aquí en la animación, es que va aumentando, ¿no? Aquí va a 1 kilómetro, aquí va, en este caso a 2 y termina, en este caso a 3, ¿no? O sea, va aumentando la velocidad y aquí se le va aplicando una fuerza. No nos interesa ahora la fuerza, sino simplemente nos interesa darnos cuenta que va aumentando en este caso la aceleración. Entonces, por ejemplo, para ese, vamos a ver aquí, tenemos una pequeña fórmula, entonces movimiento uniforme acelerado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles tipos de movimientos pueden ser? Por ejemplo, la caída libre, cuando te aventas de un paracaídas, ¿no? Vas cayendo, ¿no? El tiro vertical, es decir, hacia arriba. Y entonces, ¿cuáles son en este caso los elementos que yo voy a necesitar? En este caso, por ejemplo, la distancia, ¿no? Por ejemplo, aquí la altura, ¿no? Y la aceleración.
y la aceleración se da a partir de la fuerza de gravedad. Entonces, la fuerza de gravedad tiene siempre está pegando sobre nosotros a una cantidad de 9.8 metros sobre segundos cuadrados, pero también se le conoce 9.8 newtons. ¿Qué significa eso? Es la velocidad que nos está jalando para mantenernos hasta el centro de la Tierra. Entonces, cuando yo me aviento, por ejemplo, en un edificio, pues yo voy cayendo, pero a esta velocidad, ¿no? O sea, recorro 9.8 metros sobre segundo. Entonces, si me aviento de un edificio de 10 metros, pues obviamente caigo en un segundo casi, ¿no? Ahí. Entonces, obviamente, eso es súper interesante verlo. Entonces, eso es lo que calculan los paracaidistas, en este caso, los aviones, para medir la fuerza de despegue, en fin, todo ello, utilizan estas fórmulas para poder saber, en este caso, cuánta fuerza o cómo lo deben de hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es en este caso la fórmula básica que tenemos aquí, ¿no? Es la aceleración, en este caso, es el cambio de velocidad entre el tiempo transcurrido y representar la siguiente cosa. Entonces, es aceleración igual a velocidad final menos la velocidad inicial. Esa es la velocidad inicial y esta es la velocidad final. ¿Por qué? Porque es así, porque de la velocidad, en este caso final, digamos que en 4 segundos recorre 100 kilómetros, esa es la final, pero le tienes que quitar la inicial. Y a veces la inicial, según es la medida, puedes iniciar en este caso de cero, ajá, y en este caso vas a ponerle ahí cero, o en este caso cuando quieres hacer una medición de un punto determinado, por ejemplo, de cuando iba de 10 kilómetros, como aumentó a 60 kilómetros. Entonces aquí pones 60 y aquí 10, y la divides entre el tiempo. Entonces, aquí tenemos las diferentes variaciones de la velocidad. Entonces, aquí nos ya metamos un poquito, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por un lado, ¿no? Para medir la velocidad final. Entonces, velocidad final igual velocidad inicial sobre, en este caso, aceleración y tiempo. La velocidad inicial, velocidad inicial es velocidad final menos aceleración sobre tiempo. Y fórmula de tiempo. Tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Entonces, esto no se preocupen, no, porque parece que se espanta siempre esto no van a ser ejercicios de esto, o sea, ustedes no van a tener que determinar en su examen esto, solamente tienen que determinar que la fórmula sea correcta, ¿sale? O sea, y la fórmula que les van a poner en su examen es esta: aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esa es la fórmula que les piden y es con la que hay que tener mucho cuidado y mucha atención. Esta fórmula. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda, Profe, Alexa? ¿Alguna duda, Alexander? no, por ahora yo no tengo ninguna. No, perfecto. ¿Tú, Alexander? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, perfecto. No, muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, aquí, solo tenía una duda, Alexander. ¿Tu segundo nombre o tu primer nombre es Iván también? No, ahorita me pones aquí. Entonces, muy bien. Entonces, y aquí tenemos algunos ejercicios de lo que viene, pero más bien, entonces les digo lo que necesitan es esta fórmula. Entonces, e incluso ni siquiera es una cuestión de memoria, es como intuitiva, es la velocidad con la que llegaste, le quita la velocidad con la que empezaste y entre tiempo, y eso ya te da la velocidad. Muy bien. Perfecto, entonces vamos a ver un pequeño video, ¿no? Acerca de lo que es el movimiento rectilíneo acelerado, o sea, este movimiento y lo que es la aceleración y cálculo de aceleración. Entonces vamos a comenzar con el de movimiento rectilíneo, de cambiarle aquí y vamos a cambiarnos ahora a la parte de video, ¿no? Que es acá, muy bien. Y ahí lo tenemos ya. ¿Por qué no se cambió? Ahí debería estar. Ok. ¿Qué hora? Sí, ya está. Muy bien, entonces aquí tenemos, ¿no? Entonces vamos a ver movimiento rectilíneo acelerado, luego aceleración y luego el cálculo de la aceleración. Y dejen compartirles aquí el sonido. Ujú. Vamos a ver. Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo es aquel en donde la dirección del movimiento de un objeto no cambia. Un coche que se desplaza sobre un circuito no mantiene un movimiento rectilíneo, ya que su dirección está en constante cambio.
Sin embargo, en un camino recto es capaz de mantener su dirección y por lo tanto realizar un movimiento rectilíneo. Existen dos tipos principales de movimiento rectilíneo. Uno, uniforme, y otro, uniformemente acelerado. Permíteme un segundo. En el movimiento Ahorita rectilíneo que acabe el uniforme, video, la permítame un segundo. velocidad se mantiene constante durante todo el trayecto. Si el auto del ejemplo anterior no se detuviera por la fricción, sería un ejemplo de este tipo de movimiento. Otro ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme es un objeto que es lanzado al espacio, como una sonda espacial, ya que mantiene una velocidad y dirección constantes. No es común observar este tipo de movimiento rectilíneo en la vida cotidiana, debido a que las fuerzas de fricción y gravedad provocan que la velocidad cambie. Cuando la velocidad de un objeto en movimiento cambia, se describe como aceleración y se representa como el cambio de velocidad con respecto al tiempo. La velocidad de una persona en bicicleta que se desplaza sobre un camino recto a 5 metros por segundo y deja de pedalear, disminuye con el paso del tiempo debido a la fricción. Para medir este cambio de velocidad, se calcula la aceleración al restar la velocidad final menos la velocidad inicial. Y el resultado se divide entre el tiempo transcurrido entre los dos puntos, que se obtiene al restar el tiempo final menos el tiempo inicial. En este ejemplo, la bicicleta inicia con una velocidad de 5 metros por segundo y pasados 20 segundos llega a una velocidad de 3 metros por segundo, por lo que su aceleración se calcula al restar 3 menos 5 y dividir entre 20. Su aceleración es de menos 0.1 metros sobre segundo al cuadrado, lo que significa que cada segundo su velocidad disminuye 0.1 metros sobre segundo. Cuando el cambio de velocidad es constante, se tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque la aceleración es la misma durante todo el recorrido. Otro ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es la caída libre. Una persona que se lanza en paracaídas desde 5.000 metros de altura cae con una aceleración constante debido a la fuerza de gravedad. Esta aceleración es de alrededor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto significa que en el segundo 0 su velocidad es 0. En el segundo 1 su velocidad es 9.8 metros sobre segundo. En el segundo 2 es 19.6 metros sobre segundo. En el segundo 3 es de 29.4 metros sobre segundo. Y así sucesivamente. De esta manera puedes identificar el movimiento rectilíneo uniforme porque su dirección y velocidad son constantes. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es su dirección y la aceleración las que son constantes. Ya acabó, ¿verdad? Perdón, es que Sí, tenía visita en hace falta casa un y, poquito. perdón, tuve que bajarme a mi hermana, a su... Uy. Muy bien, entonces movimiento de rectilíneo. Ahora, ¿qué es la aceleración? Vamos a ver este otro. Aquí. Aceleración. La aceleración es una magnitud que mide el cambio de velocidad respecto al tiempo. Y dado que deriva de la velocidad, también es vectorial, lo que significa que tiene una dirección y sentido. Coloquialmente se suele relacionar la aceleración con el aumento de la velocidad. Sin embargo, en el campo de la física se refiere a cualquier cambio de velocidad, ya sea que aumente o disminuya.
Para calcular la aceleración de un objeto se debe elegir un intervalo de su recorrido. Se resta la velocidad final menos la velocidad inicial y se divide entre el tiempo transcurrido. La velocidad está dada en metros sobre segundo y el tiempo en segundos, por lo que la unidad de medida de la aceleración se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. Con base en la dirección y sentido que se establece para el movimiento, se pueden tener valores de aceleración positivos, iguales a 0 o negativos. Si la velocidad final es mayor a la inicial, la aceleración es positiva. Si se mantiene constante, no hay aceleración y su valor es igual a 0. Y si la velocidad final es menor a la inicial, la aceleración es negativa. Por ejemplo, si un objeto parte del reposo con velocidad inicial igual a 0 y comienza a moverse por 2 segundos, alcanzando una velocidad de 4 metros por segundo, se obtiene el valor de la aceleración al restar la velocidad final menos la velocidad inicial y dividiendo entre el tiempo, lo que da un valor de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es básicamente la fórmula que les piden, o sea, esa es como la básica. Esto significa que cada segundo su velocidad tuvo un incremento de 2 metros sobre segundo, pasando de 0 metros por segundo en el segundo 0, 2 metros por segundo en el segundo 1 y 4 metros por segundo en el segundo 2. Si en el siguiente intervalo de tiempo de 5 segundos mantiene la misma velocidad de 4 metros por segundo, el valor de su aceleración será igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado, porque su velocidad no cambió. Y si a partir del segundo 7 y hasta el segundo 11 su velocidad pasa de 4 metros por segundo al reposo, el valor de su aceleración será menos 1 metro sobre segundo al cuadrado, lo que muestra que su velocidad disminuyó 1 metro sobre segundo durante cada segundo de su recorrido. Pero un valor de aceleración negativa también puede resultar si el movimiento ocurre en el sentido opuesto al que se estableció como referencia. Si el objeto parte del reposo y comienza a moverse en sentido contrario, su velocidad final será negativa porque es una magnitud vectorial y depende de la dirección y sentido que se establezcan. Esto resultará en que la aceleración también sea negativa. De esta manera es posible calcular la aceleración en cualquier movimiento. Solo debes determinar la dirección y sentido que se usará como referencia, seleccionar un intervalo del recorrido, calcular los valores de velocidad y obtener el tiempo transcurrido. Muy bien, entonces eso sería, y ya nada más el cálculo, ¿no? Entre las dos, entre el uniforme y el rectilíneo acelerado. ¿Cómo calcular la distancia a partir de la aceleración? En el movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, es posible obtener el valor de la distancia recorrida si se conoce la velocidad, la aceleración y el tiempo en que transcurre el movimiento. Para el caso del movimiento rectilíneo uniforme, el valor de la velocidad es constante y la aceleración es igual a 0. Por lo que para conocer la distancia recorrida, solo se necesita el valor de la velocidad y el tiempo. A partir de la ecuación de la velocidad se obtiene la ecuación para la distancia, que en este tipo de movimiento corresponde al desplazamiento. Distancia es igual a velocidad por tiempo, en donde resulta importante que las unidades de tiempo sean la misma para poder obtener un valor de distancia. Por ejemplo, si un auto recorre una autopista a una velocidad de 80 km por hora por 45 minutos, ¿qué distancia habrá recorrido? Primero necesitamos cambiar los minutos a horas para tener las mismas unidades de tiempo. Para ello, multiplicamos por la equivalencia de tiempo, 1 hora sobre 60 minutos, que nos da como resultado 0.75 horas. Y sustituimos en la fórmula, de manera que multiplicamos 80 km por hora por 0.75 horas. Y obtenemos que la distancia recorrida es de 60 kilómetros.
Para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad cambia a un ritmo ¿Está muy bien? constante y la aceleración es constante, pero distinta de cero. En este caso se necesita conocer la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Para calcular la distancia recorrida se utiliza la siguiente fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por ejemplo, el auto del ejemplo anterior ¿Está muy inicia bien? con una velocidad de 80 km por hora y acelera a un ritmo de 300 km por hora al cuadrado por 5 minutos. ¿Qué distancia recorre en estos 5 minutos? Lo primero que hay que hacer es cambiar los minutos a horas. Para ello, multiplicamos por la equivalencia de tiempo 1 hora sobre 60 minutos, que nos arroja 0.083 horas. Y sustituimos en la fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial, 80 km por hora por 0.083 horas, más un medio por 300 km por hora al cuadrado por 0.083 al cuadrado, que nos da como resultado 6.64 kilómetros más 1.03 kilómetros. Así sabemos que el auto recorrió 7.67 kilómetros en esos 5 minutos. Pero ¿qué ocurre cuando la velocidad inicial es cero? Como en la caída libre, en donde la gravedad genera una aceleración constante de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En estos casos se omite la primera parte, puesto que su valor es igual a cero. Por ejemplo, un paracaidista que se lanza del reposo y pasa 25 segundos en caída libre antes de abrir el paracaídas, ¿qué distancia recorre en ese tiempo? Para calcularlo, sustituimos un medio por la aceleración, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, 625 segundos al cuadrado, que da como resultado 3065.62 metros. De esta manera es posible obtener información sobre la distancia que recorren objetos con movimiento rectilíneo uniforme o uniformemente acelerado. Listo, muy bien. Entonces, sería la parte de ¿Cómo calcular la movimiento, distancia ¿no? a partir de la aceleración? Quitarle aquí, muy bien. Entonces, esa sería la parte de movimiento. Entonces, bueno, creo que ahí es la manera más simple y nos ayuda mucho esta parte de los videos. Luego tenemos ahora la dinámica, que es la que estudia el movimiento, pero con las causas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí las máquinas simples. Entonces, por ejemplo, esta es una polea. Entonces, obviamente, una máquina simple nos ayuda, ¿no? Y esta es una de las causas, ¿no? De cómo interfiere un valor para poder iniciar el movimiento. Es decir, tiene que haber una fuerza, aquí la gravedad está cayendo, ¿no? O podemos inculcarle una velocidad y va a caer, va a subir o bajar en este caso. Entonces, las poleas es un ejemplo de máquina simple que también les preguntan. ¿Cuál sería otro ejemplo en este caso, de máquina simple? Pues el plano inclinado, es decir, simplemente cuando ustedes quieren bajar algo de un camión, pues ponen una tabla con ángulo de 90 grados o de 45 grados, en este caso, para bajar a las cosas que están en el camión al piso, ¿no? Por ejemplo, rodando o van subiendo y bajando, ¿no? Entonces así la sube. Entonces, esas son máquinas simples. Y en este caso, por ejemplo, una pesa, ¿no? Lo podemos considerar también como una herramienta porque ahí ejercemos fuerza y la cambiamos y hay un movimiento. Entonces, siempre que aplicamos la dinámica es cuando una fuerza interviene para que haya movimiento. Y siempre esto lo vamos a ver en este caso con vectores, ¿no? Entonces, este ángulo que se ve aquí, este es el ángulo, eso se llama, en este caso, es el ángulo, la mitad, entonces, el nombre, bueno, ahorita me recuerdo, y este es el valor de A y el valor X. Entonces, si este disminuye, según vaya aumentando las fuerzas, puede aumentar o disminuir, en este caso, el ángulo aquí, o en este caso, aumentar o disminuir, en este caso, el sentido aquí de la fuerza. Entonces, solamente el movimiento siempre se mide de manera vectorial, ¿no? No se mide de manera escalar, como decíamos en la primera
sesión con el diferente tipo de medida, ¿no? Entonces, siempre es movimiento escalar. Muy bien. Y entonces, tomando en cuenta eso, podemos ir haciendo o podemos ir sacando aquí en su examen. Ustedes les van a pedir, por ejemplo, esto, ¿no? Aquí en un plano cartesiano. Entonces, en este plano cartesiano, por ejemplo, podemos sacar la velocidad, ¿no? O la distancia, dependiendo de lo que nosotros tengamos según las medidas. Por ejemplo, aquí tenemos vector 5.3 y en este caso las unidades que tenemos 5.0, o sea, son los puntos hacia donde se dirige el movimiento y nosotros lo sacamos de manera lineal. No se preocupen, esto no viene en su examen, solamente no tienen que resolver un problema, sino simplemente ver un ejemplo como este y determinar que esto es un vector, ¿no? Entonces, esta es una medida vectorial porque tiene punto de aplicación, dirección en este caso y sentido. Es lo que les piden en su examen, ¿no? Que es un vector. No, o sea, no tienen que resolver un problema vectorial, porque resolver un problema vectorial nos lleva a un tipo de elementos como estos. Estos ya lo van a ver más en la prueba, porque aquí tienen funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, y sabiendo el tipo de ángulo o el lado, cuánto mide un lado, en fin, ya podemos sacar en este caso aquí la fuerza. Pero esto ahorita no nos interesa, solamente. Muy bien, y aquí podemos llegar en este caso en movimiento también dinámica. Vemos las leyes de Newton. ¿Por qué? ¿Por qué las leyes de Newton? Bueno, Newton en realidad fue un tipo que nunca salió de su pueblo, salió muy poco, nunca salió de Inglaterra, y aún así pudo descubrir en este caso las reglas que rigen al universo, ¿no? O al universo conocido. Entonces las leyes de Newton nos ayudan a explicar, por ejemplo, las leyes de movimiento como la inercia, esto de que todos los cuerpos tienden a alzar en el reposo, es decir, seguramente ustedes han ido en un carro y el carro frena y entonces sus cuerpos se van hacia adelante. ¿Es por qué? Porque el cuerpo trata de mantenerse así, ¿no? En reposo. En este caso, por ejemplo, ahorita la Tierra se está moviendo a una velocidad impresionante. ¿Por qué no sentimos el movimiento? Porque ya estamos, digamos, ya no tenemos o ya nacemos con esa inercia. Pero si la Tierra se parara en un momento dado, todos saldríamos volando, ¿no? Todas las cosas que estaríamos volando a una velocidad impresionante, la atmósfera, los edificios, todo, ¿no? O sea, imagínense el parón así, ¡boy! Y pues todos salen, como cuando vamos ahí en la combi o en el metro y todo y se para de golpe, ¿no? Esa es la primera ley de Newton, la de la inercia. La segunda ley es la de la fuerza, es decir, es a partir de medir la fuerza que se aplique a un objeto, se puede medir en este caso su aceleración. ¿Y cómo? Pues vamos a tener esta fórmula, ¿no? Es aceleración igual o masa igual a masa por la aceleración. En este caso nos da la fuerza o que se le aplique. Y a partir de esa fórmula podemos hacer todos los despejes. Podemos sacar la aceleración, podemos sacar la masa, podemos sacar la fuerza, ¿no? Y la tercera ley de Newton es la ley de la acción y de la reacción, esta de que si yo empujo algo, tengo una fuerza contraria. Para que un cohete vuele, tiene que lanzar una fuerza hacia abajo para que el cohete vuele hacia arriba, ¿no? Entonces, básicamente, pues eso es lo que nos explica esto. Muy bien, entonces vamos a ver aquí un pequeño video de las leyes de Newton. En este caso, déjame cambiar aquí. Creo que nos va a dar tiempo para ver uno de estos. La primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. A ver, déjame ver si ya está. Ok, entonces ley de la inercia. La primera ley de Newton. La primera ley de Newton, o ley de la inercia, establece que un objeto permanece en estado de reposo o en movimiento a menos que se ejerza una fuerza sobre él, que lo obligue a cambiar de estado. Dentro de esta ley intervienen 4 conceptos principales: masa, inercia, fuerza y fricción. La masa es la cantidad de materia que compone a un cuerpo. Este, a su vez, tiene inercia, que es la capacidad de un objeto para resistir alteraciones de su estado de movimiento o de reposo. La fuerza es la acción o influencia que modifica el estado del objeto, provoca que se mueva o que se detenga.
Entre más masa tenga un objeto, la inercia será mayor. Por lo tanto, se requerirá más fuerza para que éste cambie de estado. Por último, la fricción es una fuerza externa que se opone al deslizamiento de un cuerpo sobre otro. Ocurre en cualquier medio, ya sea líquido, sólido o gaseoso. Una de las formas en que se puede comprobar la primera ley de Newton es al querer mover un objeto que presente resistencia al movimiento, y por lo tanto sea necesario aplicar una fuerza superior para romper la fuerza de fricción e inercia que presenta dicho objeto. Continúa en pruébate.org y vamos con la segunda ley, si nos da tiempo. La segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, establece que el cambio de movimiento de un objeto es directamente proporcional a la fuerza impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esta ley indica que la aceleración de un objeto va a depender de dos elementos: la masa del objeto y la fuerza con la que sea empujado. Esta relación se indica de forma matemática por medio de la fórmula: aceleración es igual a fuerza sobre masa, donde la masa es la cantidad de materia que compone al objeto y se mide en kilogramos. La fuerza es la acción o influencia que modifica el estado del objeto, ya sea en reposo o en movimiento. Se mide en newtons, unidad de medida en kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración es una magnitud vectorial que indica el cambio de velocidad de un objeto con respecto al tiempo. Se mide en metros sobre segundos al cuadrado. De acuerdo a la segunda ley de Newton, si se aplica la misma fuerza a dos objetos con distinta masa, el objeto que tenga menos masa obtendrá una aceleración mayor, y el de mayor masa acelerará menos. El uso de la segunda ley de Newton ha permitido a la humanidad realizar grandes logros. Uno de ellos fue calcular la fuerza necesaria para propulsar el cohete que llevó a un grupo de astronautas a la Luna. Continúa en pruébate.org y conoce. Entonces, eso sería, y ya no nos va a dar tiempo de la última, de la ley de acción y reacción. Pero bueno, vamos a intentar a ver hasta dónde llegamos. Y entonces nos vemos, si se acaba, nos veríamos el martes. La tercera ley de Newton, o ley de la acción y reacción, establece que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Dentro de esta ley intervienen dos conceptos principales: la fuerza de acción y la fuerza de reacción. Ambas se miden en newtons y se representan matemáticamente por medio de la fórmula: fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción. Si la fuerza se aplica en el planeta Tierra, se deben considerar, además de la masa y la fuerza, la inercia, la aceleración y la fricción. Esto quiere decir que si dos cuerpos con la misma masa y la misma fuerza chocan, ambos obtendrán la misma cantidad de energía y por lo tanto la misma aceleración en direcciones contrarias. Pero si uno de ellos tiene menos masa, ambos obtendrán la misma energía, por lo que la aceleración del cuerpo con menos masa será mayor. El uso y comprobación de la tercera ley de Newton puede observarse en las turbinas de un avión, ya que éstas aplican una fuerza de acción, y el avión presenta una fuerza de reacción, moviéndose hacia adelante. Continúa en pruébate.org y conoce más temas de... Oye, bueno, sí nos dio tiempo. Entonces, bueno, nada más para despedirnos. Entonces nos vemos el próximo martes. Pasen buen fin de semana y acá nos vemos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bye bye.